Como cada semana estamos nuevamente juntos para una nueva lección de este módulo 2 del curso bíblico El Reino de Dios. Les doy la bienvenida a todos ustedes y los invito a que disfrutemos de esta nueva clase, una clase que nos va a ubicar en la gente que seguía a Yahshua, la gente que lo seguía, la gente que estaba con él, la gente que se acercó definitivamente a él y lo acompañó hasta último momento. Entonces, este es el tema de hoy y les doy la bienvenida a esta nueva clase, la clase número 9 del curso bíblico El Reino de Dios, módulo número 2. Siempre cuando comenzamos les recuerdo Hechos 17:11 para que ustedes no solamente reciban la palabra que les estamos enseñando en este curso, no solamente la reciban con toda solicitud, sino que escudriñen cada día las Escrituras para ver si las cosas que les estoy enseñando son así o no son así. Es muy importante no solamente escudriñar las Escrituras, no solamente oír la palabra, sino escudriñar las Escrituras. Me estoy anotando algo, ustedes ya lo están viendo, me estoy anotando algo. Perfectamente bien. Entonces, les doy la bienvenida, tomen nota del texto de Hechos 17:11 y vamos al tema que nos convoca hoy. En esta clase número 9 vamos a ver los 7 grupos que encontramos en los evangelios en relación con el reino de Dios. Los 7 grupos en relación con Yahshua, que establecieron una relación con él, una relación de diferentes características cada grupo, pero encontramos allí 7 grupos en relación con el reino de Dios. ¿Por qué es importante definir esto? Esto es importante definirlo, en primer lugar, para determinar en cuál de los grupos estamos nosotros. Y cuál es el siguiente paso para nosotros. Si el siguiente paso es pasar de un grupo a otro grupo. En primer lugar, definir eso. Así que al final de esta lección, yo le pido a cada uno que se pregunte a sí mismo, ¿en qué grupo estoy? ¿En qué grupo de estos 7 estoy? Y ¿qué es lo que debo hacer para pasar a pertenecer al grupo siguiente? Es lo primero que nosotros vamos a preguntarnos y respondernos a partir de esta lección. Y lo segundo es que hacemos como sacerdotes de Dios, o que debemos hacer como sacerdotes de Dios, en nuestro ministerio en relación con cada uno de estos 7 grupos. Entonces, la primera pregunta es, ¿dónde estoy? Y segundo, ¿qué debo hacer? En primer lugar, ¿qué debo hacer para pasar al grupo siguiente? Y en segundo lugar, ¿qué debo hacer para ayudar a que las personas pasen del grupo en el que están al grupo siguiente en este orden que nosotros hemos establecido aquí de 7 grupos? En el ministerio terrenal de nuestro Redentor, Yahshua el Mesías, el ungido del Padre, podemos identificar entonces, hemos dicho, a varios grupos de personas en relación con el reino de Dios predicado por él. Grupos en relación con el reino de Dios que Yahshua predicaba. Partiendo desde los más lejanos hasta llegar a los más cercanos. Vamos a identificar como el grupo más lejano a los gentiles y vamos a decir que en relación con los gentiles, Jesús no tuvo un mensaje para los gentiles. Y Yahshua de Nazaret no tuvo un mensaje para los gentiles. Entendiendo a la palabra gentil
como aquellos que están fuera del pacto de Dios con su pueblo. Afuera del pacto de Dios con su pueblo. Por lo tanto, no están incluidos dentro de aquellos que son su especial tesoro y gente santa. El primer grupo, los gentiles. Gente fuera totalmente del pacto de Dios con su pueblo. En segundo lugar, vamos a encontrar en la Biblia otro grupo que lo vamos a denominar el pueblo escogido, Israel. Yahshua tenía un mensaje para el pueblo escogido. Ahí apuntaba su mensaje al pueblo escogido. Esto es, el pueblo que estaba formado por Israel más todos los gentiles que se pusieron bajo el pacto de Dios y se incluyeron dentro de su pueblo. Acuérdense que de Egipto no solamente salieron las 12 tribus de Israel, sino que salieron una gran cantidad de gentiles. Estimo yo que como era la capital del imperio en esa época, habría inmigración de todas las demás naciones, más los egipcios, y esos salieron esa noche juntamente con las 12 tribus de Israel y llegaron al monte Sinaí con ellos, y Dios no hizo diferencia entre los unos y los otros. Entonces, este mensaje, el mensaje de Yahshua, era que el tiempo de escuchar las buenas nuevas del reino de Dios había llegado a ellos. A ellos. El tercer grupo son los simpatizantes. Le vamos a llamar los simpatizantes, que eran quienes estaban dispuestos a escuchar a Jesús. La mayoría de ellos se le acercaban buscando la solución. Y anote esto, la mayoría de ellos se acercaba a Jesucristo, a Yahshua, buscando la solución de algún problema o la satisfacción de alguna necesidad. Y finalmente, en cuarto lugar, son 7, en cuarto lugar vamos a encontrar a los seguidores. Les llamamos seguidores a aquellos quienes se habían convertido en el grupo que lo seguía a donde quiera que él iba. Y por eso le llamamos los seguidores. Lo vemos cuando se sube a la barca, cruza la otra orilla y ya estaban los seguidores del otro lado. Y lo vemos apretándolo en la multitud cuando iba hacia la casa de Jairo porque la hija había enfermado y finalmente falleció. Y la mujer con flujo de sangre tocó el borde de su talit, de su manto. Entonces, ahí tenemos a los seguidores. Lo seguían a donde quiera que él iba. La mayoría de ellos buscando las añadiduras y no buscando el reino de Dios. En quinto lugar encontramos a los discípulos. Los discípulos son los miembros de su congregación, los miembros de su eclesía en griego o kehilá en hebreo. Su principal actividad era aprender, por eso le llamamos los discípulos. Su principal actividad era aprender para conocer en profundidad los principios del reino de Dios en la tierra, y eso es precisamente lo que enseñaba nuestro maestro. Enseñaba los principios del reino de Dios, o los principios del reino de Dios en la tierra, o los principios que tenían que vivir aquellos que aceptaran el reino de Dios. Y lo leemos clarísimo en Hechos capítulo 1, versículo 1, donde el médico Lucas, historiador, le está escribiendo a Teófilo y le dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Vamos a hacer un pequeño paréntesis porque se me corta la transmisión, se me interrumpe la transmisión. Entonces voy a tratar de combinar con Ada para ver si podemos solucionar esto. Aguárdenme
Un segundo, ahí recuperamos. Muy bien. Y en sexto lugar, anteúltimo, encontramos a los ministros. ¿A quiénes llamamos los ministros? A los constituidos por Jesucristo para servir en el reino de Dios, perfeccionando a los santos para la obra del ministerio. ¿Quiénes son los ministros? Los constituidos por Jesucristo para servir en el reino de Dios en los ministerios de Efesios 4:11 con el objetivo que está a partir de Efesios 4:12 en adelante, a fin de perfeccionar a los santos para que los santos estén capacitados para realizar su ministerio. Y finalmente, en punto 7, vamos a encontrar el séptimo grupo, que son los más íntimos. ¿Quiénes son los más íntimos? Aquellos que acompañaron a Jesucristo en los momentos más importantes y profundos de su vida. Y vivieron cerca de Él y presenciaron y estuvieron al lado de sus milagros, de sus situaciones gloriosas y también de las situaciones más difíciles que tuvo que vivir nuestro Redentor. Entonces la tarea que tenemos hoy es analizar uno por uno los 7 grupos. Vamos a empezar por los gentiles. La palabra que se usa para gentil es la palabra en idioma hebreo goy, G-O-Y, goy. En realidad no es G-O-Y, eso es la transliteración al lenguaje castellano, es en hebreo en realidad, ¿no es cierto? Y en plural sería goyim, se le agrega im, goyim. Esta palabra, la palabra goy, significa literalmente nación. Nación. Y goyim, obviamente, naciones. Ahora, la palabra nación es en referencia, se usaba en referencia a gente ajena al pueblo de Israel. Debido a que en el Antiguo Testamento los israelitas fueron llamados a separarse de las otras naciones, Goyim pasó a utilizarse para referirse a estas naciones que quedaron afuera del pacto de Dios con Israel. Entonces, miren la utilización. En realidad quiere decir nación o naciones, pero la nación de Israel fue separada por Dios y más los gentiles que salieron con ellos de Egipto, más los gentiles que después se incorporaron a lo largo de toda su historia. Entonces, la palabra Goy o Goyim empezó a utilizar para naciones afuera del pacto de Dios con su pueblo. En los evangelios vemos a Jesús de Nazaret explicando que su ministerio terrenal no estaba dirigido a los gentiles, sino a las 12 tribus de Israel, es decir, a la casa de Judá más la casa de Efraín. De esta misma manera direccionó la denominada misión de sus 12 apóstoles. ¿Cómo los direccionó? Miren Mateo 10, capítulo 5, versículo 5, o Marcos 6, 7, o Lucas 9, 1. Vamos a leer uno de estos pasajes porque en realidad en los tres Él le está dando la misma instrucción. En Mateo 10, 5 dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Los mandó a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No a los gentiles. Es muy importante tener en cuenta esto, porque muchas personas creen que ellos son parte de la iglesia gentil. Y no existe tal cosa como la iglesia gentil. No existe tal cosa como una iglesia afuera del pacto de Dios,
afuera del pacto de Dios con su congregación. Si está afuera del pacto de Dios, si es gentil, está fuera del pacto de Dios, no es iglesia, no es congregación de Dios. Entonces no existe tal cosa como una iglesia gentil. Bíblicamente, los gentiles temerosos de Dios están incluidos en el Israel de Yahweh. Al igual que lo estuvieron al pie del monte Sinaí, cuando Yahweh dio la Torá. A estos gentiles que esperaban al Mesías prometido, se refiere el profeta Isaías cuando dice, he aquí mi siervo, a quien he escogido. Está hablando de Yeshua, está profetizando Isaías. He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Entonces, los gentiles temerosos de Dios están incluidos en el Israel de Yahweh. A aquellos que no buscan a Dios, ¿qué es lo que vamos a ver? Las Escrituras, a los que no buscan a Dios, las Escrituras los mencionan como la congregación de Satanás, directamente. O sea, que no hay medias tintas, por eso es importante estudiar esta clase de los grupos en relación con el reino de Dios. Porque las Sagradas Escrituras, a aquellos que no buscan a Dios, los menciona como la congregación de Satanás. E incluye a todos los que están afuera del pacto de Dios, tanto a judíos como a gentiles. Miren Apocalipsis 2:9. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Es muy importante ver en Romanos 1:20 alguna enseñanza que nos está dando las Sagradas Escrituras. Dice, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, de Yahweh, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. O sea que no hay ser humano sobre la faz de la tierra que tenga excusa para continuar siendo gentil. No hay ser humano sobre la faz de la tierra que tenga excusa para estar fuera del pacto con Dios. Porque aún las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no hay nadie que tenga excusa para continuar siendo gentil. Segundo grupo que nosotros hemos mencionado es el pueblo escogido. Jesús fue enviado por el Padre como Salvador de Israel, incluyendo a los gentiles que aceptan el pacto de Yahweh Dios. Incluyendo a los gentiles que aceptan el pacto de Yahweh Dios. Dice la Escritura, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea que está muy claro la salvación de Yahweh a través de Yeshua su ungido es para salvar a su pueblo de sus pecados. Entonces, vemos a Yeshua fijando una posición clara en la historia de la mujer cananea que iba gritando detrás de él. Él a la mujer cananea le respondió, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso la Escritura dice,
a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, los que creen en su nombre ya no son gentiles. Son hechos pueblo de Dios, son hechos hijos de Dios, son hechos familia de Dios. Entran en pacto con Dios. El tercer grupo que mencionábamos eran los simpatizantes. Simpatizantes. Los simpatizantes eran aquellas personas que estaban dispuestos a escuchar a Yeshua de Nazaret, porque sus enseñanzas, en verdad, sus enseñanzas de la Torá eran profundas y daban una interpretación de la Torá despojada de las tradiciones de hombres que en realidad lo que habían hecho era añadir los rabinos de la época habían añadido, los fariseos habían añadido las tradiciones de los ancianos y los saduceos habían quitado. Entonces, vamos a buscar algunos simpatizantes en las Escrituras. Andrés y su hermano Pedro son dos ejemplos. Podemos encontrar a Jairo, otro ejemplo. Vamos a encontrar al centurión que le dijo, di la palabra y mi siervo va a ser sanado. Vamos a encontrar al joven rico, otro simpatizante. Vamos a encontrar a la mujer que tocó el manto de Jesús, a Nicodemo, a Zaqueo y tantos otros. Además, Yeshua entendía las necesidades más profundas de las personas, sanaba sus enfermedades y hasta los alimentaba. Entonces, no era solamente que enseñaba con autoridad la Torá de Dios, sino que satisfacía sus necesidades, porque las interpretaba. Y no solamente sus necesidades espirituales, como en el caso del paralítico que bajaron los amigos haciendo un agujero en el techo, en la casa de Yeshua, y él le dijo, tus pecados te son perdonados. Él interpretaba las necesidades más profundas de las personas, pero también los sanaba, los alimentaba. Por eso siempre lo vemos rodeados de grandes multitudes. Por eso la Escritura dice, los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, en Mateo 14. Pero en el capítulo siguiente dice, y eran los que habían comido 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. O sea, alimentaba recurrentemente a las multitudes, les daba de comer. Ahora, hemos definido ya algunos grupos. Hemos definido a los gentiles, hemos definido a los seguidores y acá estamos definiendo a los simpatizantes. Sin embargo, nuestro objetivo no es quedarnos allí y transformar a los gentiles en pueblo escogido y al pueblo escogido en simpatizantes, sino llevarlos un escalón más arriba, como les decía antes. Transformar a los simpatizantes en seguidores. Por eso utilizamos métodos tales como los grupos de evangelismo y discipulado en casas de familia, y los simpatizantes son invitados a esos grupos, donde son evangelizados, donde después son discipulados mediante la utilización de lecciones que contienen los fundamentos, los rudimentos de la fe, para luego añadirse al grupo de los seguidores, que son quienes se reúnen semanalmente en un salón donde se realiza una reunión general. Con el mismo objetivo también se utilizan otros mecanismos. Discúlpenme un momento, pero estoy teniendo problemas con el streaming, con la internet. Déjenme arreglar con la Ada a ver si podemos solucionarlo. Ada. Bien.
estamos teniendo hoy problemas con la internet. Ahí volvió nuevamente. Sepan ustedes disculpar. Con este objetivo de transformar a simpatizantes en seguidores, también se utilizan campañas evangelísticas, se utilizan conferencias, talleres, reuniones especiales, programas de radio, programas de televisión, folletos, etc. ¿Para qué? Para que ya que tenemos un grupo que lo hemos definido como simpatizantes, los podamos transformar en seguidores. Entonces vamos a definir un poquito mejor qué es este grupo de los seguidores. Son estas personas que han pasado por alguno de los grupos de evangelismo y discipulado en casas de familia y se han comenzado a reunir semanalmente en el salón o en el lugar donde se realiza una reunión general abierta al público. Entonces, han pasado por estas etapas previas o han venido a lo mejor a alguna conferencia o a alguna actividad evangelística y se han han sido atraídos y han empezado a asistir a esta reunión semanal abierta al público. También existen otras personas simpatizantes que no han pasado por ningún grupo de evangelismo y discipulado en casas de familia y se han comenzado a incorporar directamente en esta reunión general, ya sea porque han sido invitadas por alguna persona de la iglesia o porque pasaron por la puerta, vieron luz y entraron. Definitivamente por iniciativa propia. Otros han sido atraídos, como ya hemos dicho, mediante campañas evangelísticas, conferencias, talleres, reuniones especiales, programas de radio, televisión, folletos, etc. En el tiempo de Yeshua de Nazaret, estas personas eran como los seguidores actuales de los personajes famosos del Evangelio. ¿Ven lo que estoy diciendo? Eran, si queremos encontrarle un paralelismo a una figura que podamos visualizar con mayor facilidad, lo vamos a encontrar en los seguidores actuales de los personajes famosos del Evangelio, ya sea físicamente, en las grandes congregaciones, en los grandes ministerios, o ahora a través de Internet, donde entramos en algunos sitios o en algunas transmisiones y vemos miles de seguidores. Donde están ellos, allí van los seguidores. Cuando vienen algunos, y estamos hablando de lo físico, a su zona geográfica, hacen lo imposible por estar en las reuniones convocadas por ellos. Los buscan para ver si reciben alguna cosa especial de parte de esa persona, de ese ungido, si reciben algún toque, alguna unción, alguna palabra profética, alguna sanidad, alguna prosperidad o alguna otra cosa. Leemos en Mateo 19 que aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron, ¿ven? Ahí tienen los seguidores, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. También leemos en Marcos capítulo 3, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él.
y los espíritus inmundos, al verles, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. En estas lecturas vemos la causa, el motivo, la razón por la cual los seguidores lo seguían. Ahí lo vemos, sin dudas, que las causas eran totalmente válidas y suficientes. Estos seguidores eran personas que no buscaban el establecimiento del reino de Dios en sus vidas, sino que buscaban las añadiduras. Juan 6:24. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum, buscando a Jesús. Fueron a su casa, en realidad, a la casa de Jesús a buscarlo. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. La pregunta es si son motivos válidos o no válidos para ser seguidor de Jesús. Y sin dudas, que claro que sí, que eran motivos totalmente válidos. Yeshua no los reprendió, no los amonestó, no les dijo que no eran motivos válidos o causas válidas, razonables, aceptables, de ninguna manera. Eran todos motivos válidos para seguirlo. Pero nos podemos preguntar, para entender bien a este grupo de personas, ¿dónde estaban esas multitudes en la historia de Hechos capítulo 2? Donde se nos relata que había solamente 120 hermanos esperando el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Dónde estaban esos miles que formaban los seguidores en Hechos capítulo 2, donde dice que había aproximadamente 120 personas, con las mujeres incluidas, esperando allí en el aposento alto que llegara el día de Pentecostés, en que se derramaría el Espíritu Santo de la promesa sobre ellos? Muchos pastores manifiestan su preocupación porque ven que las personas que habitualmente asisten a las reuniones generales semanales continúan en pecado, por ejemplo. Y yo lo he escuchado muchas veces, y algunos pastores me lo han manifestado. Pastores, y no estoy hablando de pastores de ministerio bíblico, estoy hablando de algunos pastores que no tienen la formación que ustedes están recibiendo en este ministerio. Entonces, no le encuentran explicación a muchas cosas. Entonces, muchas veces me han dicho: pero hay hermanos y hay líderes que todavía continúan en pecado, que su vida no ha cambiado, continúan teniendo actitudes de niños espirituales, sin entendimiento, sin un compromiso real. Ellos, erróneamente, piensan que esa es la iglesia. Esa es la desinformación. Estos pastores piensan que estas personas a las que hacen referencia son la iglesia. Son la iglesia. Y se sienten fracasados por el resultado de su labor pastoral. Sin embargo, deben darse cuenta de que una gran parte de estas personas son simplemente seguidores. Todavía están en este grupo, en esta categoría de seguidores. Todavía no han pasado al grupo de los discípulos. Encontramos las palabras de Yeshua, que dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea que tenemos la iglesia llena de simpatizantes, eventualmente, o llena de seguidores, o sea, que han dejado de ser simpatizantes y son seguidores y aún escuchan con atención y con interés las enseñanzas bíblicas, pero que no han pasado a ser discípulos haciendo la voluntad de Yahweh Dios, la voluntad, como dijo Yeshua, de mi Padre que está en los cielos. No se han transformado todavía en discípulos. Para entender esto es muy esclarecedor
ver a estos seguidores y su actitud en relación con las enseñanzas del reino de Dios de Jesucristo en este relato que vamos a leer en la Biblia. Y ver cómo se hace para diferenciar quiénes son verdaderamente discípulos del Señor, esto es, quiénes son aquellos que aceptan sus palabras y obedecen sus palabras. Lo vemos en el Evangelio de Juan, que dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. En realidad volvieron atrás porque no eran discípulos, no habían llegado a esa categoría. Volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entendamos entonces que nuestra labor pastoral no se termina con los seguidores, porque nuestro objetivo es transformar a los seguidores en discípulos. A los seguidores en discípulos. Esto es, en verdaderos creyentes, miembros de la iglesia local, es decir, miembros del cuerpo de Cristo. Ese es nuestro objetivo. Entonces, ¿en qué los queremos transformar? En discípulos. El quinto grupo. Los discípulos son los miembros de la iglesia local. Por ende, son los miembros del cuerpo de Cristo. Son las piedras vivas que edifican el templo santo para morada de Dios por el Espíritu. Es el cuerpo en el que se manifiesta plenamente el Espíritu Santo, derramando sus dones para mutua edificación. Son aquellos que se han bautizado, que han creído con un arrepentimiento bíblico y que viven en una fe bíblica. El arrepentimiento bíblico, la teshuvá, te lleva de retorno a las instrucciones de Dios contenidas en su palabra, en su Torá del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y la verdadera fe bíblica, la emuná, te lleva a vivir con fidelidad y lealtad a nuestro Redentor. ¿Quién dijo? ¿Quién fue el que dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo? Por lo tanto, se transforma alguien en discípulo, en miembro del cuerpo, en miembro del templo de Dios, cuando pasa por las aguas del bautismo. Entonces, frente a este grupo, frente a este grupo, estamos en presencia de una congregación o grupo de personas que verdaderamente creen de la manera bíblica y que han asumido un compromiso inquebrantable con la iglesia local. Por eso vamos a decir estas cosas en relación con los discípulos, con los miembros del cuerpo de Cristo. Varias cosas vamos a decir. En primer lugar, los discípulos son aquellos que aprenden. Discípulo quiere decir alumno. Entonces, los discípulos son aquellos que aprenden y hacen la voluntad de Dios, que han asumido un compromiso firme. ¿Con qué cosa? Si son discípulos, estamos diciendo que han asumido un compromiso firme con el aprendizaje de las instrucciones de Dios contenidas en la Biblia, escudriñando la palabra y buscando conocer al Dios de la Biblia a través de la Biblia. Anhelan que el propósito de su vida surja a través de la revelación de la palabra de Dios, siendo perfeccionados por el aprendizaje y ejecución de las instrucciones de Dios.
¿Por qué digo aprendizaje y ejecución? Porque aprender no es memorizar y repetir. Aprender es incorporar las instrucciones recibidas y ponerlas en práctica. Por eso hablo de ser perfeccionados en el aprendizaje e instrucciones de Dios, de la Torá de Dios, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Lucas 6:40 dice: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Este grupo de los discípulos, de los miembros del cuerpo, son la familia de Jesucristo. Estos son la familia de Jesucristo. Lo dice Yeshua en Mateo 12. Dice: y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. También los discípulos, en tercer lugar, son aquellos creyentes que tienen la mente y corazón abiertos. La mente y corazón abiertos para recibir las revelaciones más profundas de la palabra en relación con el propósito eterno de Dios de establecer su reino en la tierra a través de su Hijo, que nos marca el camino para regresar al Padre a través de la Torá hecha carne, que es Jesucristo. Son aquellos que desean escuchar la voz de Dios a través de sus instrucciones contenidas en su palabra. Dice Mateo 13, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Mateo 17, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. ¿Quiénes fueron? ¿A quienes el Padre envió esa palabra desde el cielo? A los discípulos. Los discípulos son personas entendidas en los tiempos. Cuarto lugar, personas entendidas en los tiempos. Ya que, ¿por qué son personas entendidas en los tiempos? Porque indagan en todas las revelaciones de las Escrituras. Por eso se hacen personas entendidas en los tiempos. Inclusive indagan en las revelaciones referidas al final de los tiempos. ¿Cuáles son las señales referidas al final de los tiempos? Mateo 24, miren si sus discípulos no estaban indagando estas cosas. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. ¿Ven la actitud de los discípulos? Indagar, convertirse en personas entendidas en los tiempos, de modo que se cumpla en nosotros las palabras de 1 Tesalonicenses capítulo 5. Dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, y miren el versículo 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Gente entendida en los tiempos. Primera Crónicas 12:32. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Necesitamos en las congregaciones gente entendida en los tiempos, discípulos entendidos en los tiempos. En quinto lugar, los discípulos son aquellos que reciben el alimento de parte de Jesucristo, aquellos que lo reciben para luego darlo a la multitud de simpatizantes y seguidores. Reciben el alimento
de parte de Jesucristo para después darlo a la multitud de simpatizantes y seguidores. Mateo 15, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Segunda Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquellos que reciben la instrucción de Dios, la instrucción de su palabra, para darla a otros. No se la guardan, la dan. En sexto lugar, decimos que los discípulos deben estar dispuestos a negar sus propios derechos y a tomar la cruz para servir al reino de Dios. Mateo 16:24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. En séptimo lugar, decimos que los discípulos deben ser capaces de ver que en el reino de Dios no se puede actuar egoístamente. En el reino de Dios no se puede actuar egoístamente. Que hay muchas personas que tienen necesidades y que es necesario que los discípulos se transformen en servidores, actuando con empatía con la gente. Dice Mateo 21, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Eso es Mateo 9, del 36 al 38. Y en Mateo 21:6, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. En octavo lugar, vamos a decir que los discípulos son los que han entendido la importancia de tomar cada semana. Escuchen esto, son los que han entendido la importancia de tomar cada semana la cena del Señor, con el Señor mismo como anfitrión, haciendo memoria de Él, asistir a esa cena, a esa cita semanal con el Señor. ¿Dónde encontramos que Él nos hace esa cita semanal? En Mateo 26:26. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Fue el momento que Él instituyó esta cita y nos invita a hacer memoria de Él cada semana, si fuera posible cada día. Los discípulos han entendido la importancia de estar llenos del Espíritu Santo siempre. Estoy definiendo las características de alguien que dice, yo soy miembro de la iglesia, soy un discípulo de Cristo. Han entendido la importancia de estar llenos del Espíritu Santo siempre, conforme a lo que dice Hechos 13:52, que dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. En décimo lugar, los discípulos deben mantenerse congregados en unidad y edificándose mutuamente. Congregados en unidad y edificados mutuamente. Edificándose, exhortándose, animándose, ejerciendo los dones para la mutua edificación. Leemos en Hebreos 10:24 que dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos, eso es exhortarnos, para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Vemos señales todos los días, principalmente en la última semana. Porque permanentemente dentro de la iglesia se levantan hombres que buscan su propio beneficio económico
Permanentemente en la iglesia se levantan hombres que buscan beneficios de poder, de dominio. Ellos le llaman de gobierno, del gobierno del reino, pero no están buscando otra cosa más que ser ellos los gobernantes, los que manipulan y someten y se enseñorean de las personas. Y estas personas que se levantan, estos falsos apóstoles y falsos profetas, intentan arrastrar a los discípulos, tal como lo expresa en su discurso de despedida de los pastores de Éfeso, hecho por ese discurso de despedida de Pablo en Mileto, que está transcripto en Hechos capítulo 20, donde él les dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a quienes. Él lo tiene en su pantalla. Para arrastrar tras sí a quienes. A los discípulos. En cuanto a las actividades congregacionales, debemos imitar las prácticas de la iglesia primitiva. Yo les he enseñado muchas veces que en la Torá de Yahweh nuestro Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento hay mandamientos específicos enunciados taxativamente, tanto positivos como negativos, tanto de hacer como de dejar de hacer, pero hay mandamientos que están dados por el modelo. Hay cosas que Yahshua no dijo, pero Dios dejó el modelo. Y su modelo es tan mandamiento como aquellos que están enunciados taxativamente y que están expresados específicamente. Asimismo, el modelo de la iglesia neotestamentaria, también se constituye en mandamientos de la Torá de Yahweh, la Torá del Nuevo Testamento. Entonces, las actividades congregacionales realizadas por las prácticas de la iglesia neotestamentaria también se constituyen en un mandamiento para nosotros. Porque ese es el modelo bíblico que aún hasta el día de hoy y hasta la venida de Yahshua estarán vigente y funciona según el plan del Creador. Ese es el modelo que funciona según el plan del Creador. Una de ellas, de esas actividades modelo, era la costumbre que tenían los discípulos de Troas. ¿Cuál era la costumbre de los discípulos de Troas? Expresada en Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Ese primer día de la semana que muchos han confundido con el domingo, no es el día domingo el que se está refiriendo, Hechos 27, sino el sábado a la noche. Habiendo de salir Pablo al día siguiente, o sea, el domingo por la mañana. Iba a salir el domingo por la mañana. ¿Qué es lo que había pasado entonces? Ellos pasaban juntos, y esta era la costumbre de la iglesia primitiva, pasaban juntos la santa convocación del día de reposo. La santa convocación del día de reposo. O sea, la reunión congregacional de los discípulos, la reunión congregacional de los miembros de la iglesia. Ellos pasaban juntos el día de reposo, de acuerdo con el mandamiento de santa convocación, es decir, en reunión congregacional. Y cuando finalizaba el día de reposo, o sea, en el anochecer del día sábado, continuaban juntos para tener una cena de comunión llamada cena ágape, donde partían el pan en una comida comunitaria. Entonces estamos hablando de una comida comunitaria, de una cena, con todo el alimento y con todo lo que implica una comida comunitaria. A eso se refiere este pasaje de Hechos 27. Es muy significativo
Porque nosotros deberíamos tomar también este modelo. Deberíamos tomar este modelo. Es para que lo piensen. Si no es válido tomar el modelo, no solamente de participar de la Cena del Señor durante la Santa Convocación en el día de reposo, mientras dura el día de reposo, sino probablemente cuando termine el día de reposo y hemos estado juntos, no irnos a casa con la panza vacía y tal vez el sábado a la noche comer juntos, como lo hacía la iglesia primitiva. Se los dejo para que lo reflexionen. Pero es interesante notar que la mayoría de las escrituras del Nuevo Testamento que se refieren al ejercicio de los dones del Espíritu y a la mutua edificación o edificación de la iglesia están relacionadas con la reunión semanal de este grupo. Todo lo que se refiere al ejercicio de los dones del Espíritu, a la mutua edificación, están vinculadas con la reunión semanal de este grupo de los discípulos, la reunión semanal de los discípulos, de los miembros, de los bautizados, a quienes la Biblia los llama la iglesia, directamente. La Biblia no llama iglesia a los otros, a los no bautizados, a los no miembros, a los no discípulos. La Biblia llama la iglesia a los miembros, a los bautizados, a los discípulos. Vamos a ver 1 Corintios 14, empezando por el 23, dice, si pues toda la iglesia, ¿ven? Está hablando de la iglesia, le llama directamente iglesia. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Cuando se refiere a la iglesia, se está refiriendo a este grupo, a los discípulos, a los miembros del cuerpo, a los que han pasado a ser miembros de la iglesia a través de una verdadera teshuvá, arrepentimiento bíblico, viven en una verdadera emuná, verdadera fe bíblica, y han pasado por las aguas del bautismo. El orden es la teshuvá, retornar a la casa del Padre para obedecer sus instrucciones, expresarlo con la primera obediencia. Lo primero que nos manda es bautícese, el que creyere y fuere bautizado. El primer mandamiento que nos da, la primera orden de nuestro Señor cuando regresamos a la casa del Padre a través de Él es bautícese, y lo siguiente es viva con una verdadera fe bíblica, una fe que no solamente sea creencia, que no sea solamente convicción, sino que sea lealtad, fidelidad y compromiso. Queda entonces perfectamente claro que los discípulos en la iglesia neotestamentaria tenían semanalmente una reunión especial, exclusiva para los miembros de la iglesia local, exclusiva para los miembros, donde unidos entre sí por las coyunturas, se tenían que pertenecer al cuerpo para estar unidos como miembros de un cuerpo, unidos entre sí por las coyunturas. Tenían que pertenecer al cuerpo. Y la única manera de pertenecer al cuerpo es teshuvá, bautismo y vivir en emuná. Entonces, unidos entre sí por las coyunturas, se manifiestan los dones del Espíritu Santo, para la mutua edificación del cuerpo de Cristo, como dice Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, ¿se dan cuenta? El cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. A su vez, luego de la mutua edificación a través del ejercicio de los dones del Espíritu, todos los discípulos se deben transformar
en servidores en las reuniones generales abiertas al público, es decir, en servidores de aquellos seguidores y simpatizantes. Miren cómo se ejerce el ministerio, el sacerdocio. Estoy en una reunión donde nos edificamos mutuamente y nos exhortamos mutuamente. Acá como, me alimento, me nutro, crezco, maduro espiritualmente. Pero después hay otra reunión, que es la reunión donde vienen los seguidores y los simpatizantes, una reunión abierta al público. Acá ya no me sigo alimentando yo. Todo lo que he recibido de gracia, lo doy de gracia y sirvo a aquellos seguidores y simpatizantes con el objetivo en que se bauticen y se transformen en miembros de la Iglesia, en discípulos de Jesucristo. Sin embargo, el propósito del perfeccionamiento de los discípulos es que la mayoría de ellos se transformen en ministros. Y acá lo llevo a otro paso más elevado. El propósito del perfeccionamiento de Efesios 4:12 es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la la edificación del cuerpo de Cristo. Así que el propósito del perfeccionamiento de los discípulos es que la mayoría de ellos se transformen en ministros. Y entonces vamos al grupo número 6, los ministros. Antes de finalizar su ministerio en la tierra, Jesucristo designó en forma personal de entre sus discípulos a los que serían sus ministros. En forma personal, de entre sus discípulos a los que serían sus ministros. Lucas 6:12 dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos. ¿A quiénes llamó? A sus discípulos. Pero ¿qué dice? Y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. De los discípulos escogió ministros. Los designó para enviarlos a predicar y les dio autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Marcos 3:13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. La función de apóstoles de estos 12 hombres proviene de que fueron escogidos y enviados por Jesús de Nazaret a predicar. Apóstoles quiere decir enviados. Enviados por Jesús de Nazaret a predicar, es decir, a continuar la obra que él personalmente había venido realizando hasta ese momento. Mateo capítulo 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos y enumera los nombres de los 12 apóstoles. La Escritura nos enseña que Jesucristo continúa haciendo lo mismo en la actualidad. Eso que hemos leído en los Evangelios, la Escritura nos enseña que Jesucristo, ese ministerio, esas cosas que Él fue haciendo hasta ese momento y delegó en sus ministros, lo mismo lo continúa haciendo Jesucristo en la actualidad, constituyendo en forma personal, o sea, Él mismo delegando, constituyendo en forma personal a los ministros que deben continuar la obra que Él realizó durante su ministerio terrenal. Y usted lo encuentra en Efesios 4:11, obviamente, que dice que Él mismo, o sea, Jesucristo, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Edificación del cuerpo de Cristo, ¿hasta cuándo nos tenemos que seguir edificando mutuamente? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se dan cuenta que está hablando del cuerpo, de los miembros del cuerpo, los bautizados, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pero además de esto, vemos en las Escrituras, vemos en los Evangelios, que Jesús eligió a 3 amigos. 3 amigos. 3 amigos. De los 12 apóstoles, 3 amigos, que lo conocerían lo más íntimo, que conocerían lo más íntimo de su corazón y lo acompañarían en los momentos más importantes de su vida. Lo más íntimo de su obrar, de su pensar, de su sentir, y lo acompañarían en los momentos más importantes de su vida. Y este es el último grupo al que les hago referencia, los más íntimos. Los amigos más íntimos de Jesús de Nazaret fueron Pedro y los hermanos Boanerges, Jacobo y Juan. Estos amigos son los únicos que vieron a Jesús en su momento de mayor tristeza y angustia, y escucharon esa confesión, escuchen esa confesión, de los propios labios de Jesús. Estos 3 son los que la escucharon. Marcos 14:32. Vinieron a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y a estos 3 íntimos les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Ahí tienen a los más íntimos, Pedro, Jacobo y Juan. También estos amigos no solamente estuvieron acompañándolo en su momento de mayor tribulación, sino que vieron al Hijo de Dios tal cual era, Hijo de Dios. Eso sucedió en el monte de la Transfiguración. Mateo 17, 1 y 2 dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Estos íntimos, estos amigos, estuvieron con él, estos íntimos le vamos a llamar. Estuvieron con él cuando, por ejemplo, se apiadó de la gente e hizo los milagros más impactantes, los milagros más tiernos. Por ejemplo, resucitar a una niña, la hija de Jairo. Y estos 3 íntimos entraron con él a la habitación donde estaba la niña muerta. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, y también el papá Jairo y la mamá de la niña. Estos íntimos son aquellos que ni en las buenas ni en las malas dejan por un instante a su padre espiritual en soledad. Ni en las buenas ni en las malas dejan ni siquiera por un instante a su padre espiritual en soledad. Principalmente, y les voy a referir esto porque es bíblico, principalmente en los momentos de su ancianidad, cuando se les acorta el tiempo de vida en la tierra, como lo hizo Eliseo con Elías. Segunda Reyes capítulo 2 dice: aconteció que cuando quiso Yahweh alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal,
Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí porque Yahweh me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Yahweh y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Yahweh te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? En realidad lo que le dijeron los profetas con su espíritu profético, lo que le estaban diciendo era, ¿sabes que Yahweh matará hoy? ¿Que hoy morirá Eliseo? Y él dijo, sí, yo lo sé, pero callado, callado. Muy interesante. Debemos identificar en qué grupo está cada persona con la que estamos realizando nuestro ministerio sacerdotal. Debemos identificar, en primer lugar, yo les decía, en qué grupo estamos nosotros y en qué grupo está cada persona con la que estamos realizando nuestro ministerio sacerdotal. Miren, Yahshua se dirigía con absoluta libertad a la multitud. Y él sabía de cada uno de ellos qué clase de tierra era su corazón. ¿Qué clase de tierra era su corazón? Si era un corazón endurecido por estar junto al camino y ser pisoteado, era un corazón lleno de pedregales con poca profundidad, o era un corazón donde los afanes de la vida iban a crecer juntamente con la palabra de Dios e iban a abandonar el camino entre cardos y espinos que crecían y los ahogaban, o eran personas con un corazón fértil, tierra fértil, donde la palabra sembrada creciera a 100, a 60 y a 30 por uno. Ahí vemos en su pantalla una imagen donde lo vemos a Yahshua y realmente vemos una multitud. Y él sabía individualmente cómo era el corazón de cada uno. Él sabía individualmente cómo era el corazón de cada uno de ellos. Y nosotros debemos tomar ese modelo de Yahshua y ver cómo es el corazón, en qué grupo, en primer lugar, estamos nosotros. Porque si todavía estás y te consideras dentro del grupo de los gentiles, no hay salvación para los gentiles. No hay salvación para los gentiles. Ahora, si te consideras que por Yahshua podés ser parte del pueblo escogido y entrar en los pactos de Dios, bienvenido sea a la congregación de Yahweh, al pueblo escogido, a la nación de Israel. Ahora, si consideras que eres un simpatizante y te simpatiza la palabra de Dios, o un seguidor que seguís al Señor por los panes y los peces, porque has recibido un milagro y porque te ha empezado a ir todo bien, muy bien en la vida desde que seguís al Señor, yo te digo que no solamente lo sigas, sino que comiences a simpatizar con sus instrucciones, con su santa palabra, con la Torá de Dios. Pero no te quedes allí. Permite que en la palabra edifique en tu corazón un verdadero arrepentimiento bíblico, un retorno a la palabra de Dios, que es la Torá del Antiguo y del Nuevo Testamento, que es Yahshua, la Torá de Dios hecha carne, un retorno a través de la Teshuvá, que pases por las aguas del bautismo para pertenecer a la iglesia, para pertenecer al cuerpo de Cristo, para ser un miembro del cuerpo de Cristo, y comiences a vivir en una verdadera fe bíblica, una emuná, que implica no solamente fe, sino creencia, convicción, fidelidad, lealtad y compromiso. Y no solamente eso,
sino que a través de eso te transformes en un verdadero discípulo, un miembro del cuerpo de Cristo. Y no solamente eso, sino que te transformes en un servidor, en un ministro, una persona que sirve al reino de Dios, que ejerce su sacerdocio, tanto en su familia como en la familia de Dios, como hacia el mundo, predicando el Evangelio a toda criatura y bautizando a aquellos que reciben a Cristo en su corazón para ser añadidos a la iglesia. Y no solamente eso, te invito a que transites el camino del tabernáculo, que ha comenzado por el altar de bronce, la cruz de Cristo, que pasa por el lavacro, formado por los espejos de bronce, en el cual te puedas mirar, el cual es la palabra de Dios, las instrucciones de Dios, las sagradas escrituras, donde te puedas mirar y confrontar cada día para ir transformando tu vida, para ir limpiando tu vida, para poder ingresar en el lugar santo, donde ejercemos nuestro servicio sacerdotal, como sacerdotes del Dios Altísimo, donde comemos del altar de los panes, de la mesa de los panes de la proposición, que está a la mano derecha, y comemos del pan de vida, que es Yeshua, donde encendemos con el Espíritu Santo la lámpara, las lámparas de la menorá, para que ilumine, con el aceite del Espíritu Santo, y que ilumine con la luz de Cristo a las naciones, a las personas que lo necesitan, y donde tengamos al frente, delante del velo que separa el lugar santo del Santísimo, el altar de oro del incienso, donde aprendamos a adorar, donde nos transformemos en verdaderos adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Y que esas oraciones de los santos, y que esa oración, y que ese humo del incienso que sube a la presencia de Dios, entre hasta el lugar santísimo, donde podamos entrar a una comunión espíritu a espíritu con el Dios eterno, con el Dios de los siglos, con Yahweh nuestro Dios, Yud He Vav He, el Dios que ha revelado su nombre a aquellos que son su congregación, su familia. Es como que un padre no le revelara su nombre a sus hijos. Él lo primero que hizo fue revelar su nombre y podemos entrar con Yeshua, con el Hijo, con Jesucristo como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, entrar al lugar santísimo y entrar en una adoración tan profunda, en un éxtasis, en una comunión espíritu a espíritu con el Padre. Esos son los íntimos. El grupo número 7 al que tenemos que llegar. Al que tenemos que llegar. Y como siervos de Dios, es al que tenemos que llevar, transitando todo el recorrido, a todas las personas a las que le predicamos el Evangelio del Reino de Dios. Les recordamos que envíen su trabajo práctico para aprobar este capítulo, esta lección, y para aprobando las 16 lecciones de este módulo, así como aquellos que hicieron o están haciendo el módulo 1, que tienen que aprobar las 16 lecciones del módulo 1, y ustedes aprueben las 16 lecciones del módulo 2, de modo que puedan recibir el diploma de aprobación del curso bíblico El Reino de Dios. Ahí tienen la dirección para enviar su trabajo práctico, y no me queda más que agradecerles, darles gracias por haber compartido con nosotros esta clase y decirles que los esperamos la próxima semana para continuar aprendiendo juntos, donde vamos a estudiar un tema sumamente interesante que es necesario que cada creyente lo sepa, y es cómo ejercer nuestro sacerdocio. La Biblia nos enseña que Dios ha hecho un pacto con nosotros
para transformarnos en un reino de sacerdotes y gente santa. Y la semana que viene vamos a aprender juntos cómo ejercer nuestro ministerio sacerdotal en cada uno de los ámbitos donde debemos hacerlo. Que Yahweh nuestro Dios los bendiga y los guarde. Amén. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la Iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.